La Sociedad de Estudios de Medium y Psíquicos, de la mano de Mente Psíquica, os dan la bienvenida al primer congreso Los Poderes Ocultos de la Mente, donde podréis escuchar a profesionales del conocimiento de la mente humana, sensibilidad psíquica, estados de consciencia, mediunidad e inteligencia emocional. Un recorrido por las experiencias y sabiduría de los ponentes Manuel Berrocal, Ser School, Juan Gómez, Paco Lozano, Alejandro Parra, Jesús Callejo, Num, Mónica Viglioria, David Sentinella, Miguel Rodríguez, Rebeca Lebrón, Alex, Merced, Liliana Cheli. Crea tus propios códigos a través del conocimiento. Experimenta con la fuerza de tu mente. Siente. Crea. Vive. El siguiente ponente nos va a hablar de experiencias paranormales en el ámbito hospitalario. Él es Alejandro Parra. Alejandro Parra es psicólogo, doctor en psicología y psicoterapeuta en la práctica privada, presidente del Instituto de Psicología Paranormal ALIPSI. Además, escritor de varios libros, entre ellos, voy a destacar, vuelvo a decir a nivel personal, uno que yo ahora mismo me encuentro leyendo, que es Neurociencias en la frontera de lo paranormal. Altamente recomendable, además de los otros, evidentemente, puesto que nos ayuda, a estudiar sobre el cerebro, la mente y todos los psíquicos y los medium. Podemos adquirir esta lectura para conocer más nuestro mundo interior y poder seguir profundizando en estos grandes temas. Adelante. Bien, ante todo tengan ustedes muy buenas tardes. Y es un placer para mí tener la posibilidad de exponer en este encuentro virtual, dada la contingencia sanitaria impuesta en la mayor parte de los países, aquí también en Argentina, y durante un proceso de cuarentena, como todos ustedes bien saben. Y en este sentido, por supuesto, uno de los temas que más ha conmovido al mundo entero
involucra sobre todo los servicios de salud, y en particular lo que vamos a exponer aquí tiene mucho que ver con aspectos que involucran cierto tipo de fenómenos que llamamos paranormales, espirituales, extrasensoriales, etcétera, los cuales justamente ocurren en un contexto hospitalario o en asilos de ancianos o en geriátricos, en clínicas, sanatorios, en fin, en lo que representa el mundo hospitalario, el mundo de la salud en general. Aunque en términos, básicamente no se ha hablado mucho de este tema, han sido de hecho esporádicos los autores que han venido trabajando esta cuestión. El punto aquí es que mi principal interés involucra el intento por llevar a cabo un estudio lo más pormenorizado posible acerca de cierto tipo de eventos y situaciones que ocurren en general en el ámbito hospitalario. De hecho, yo he llevado este mismo tema, bueno, a muchos sitios, incluso a Madrid, a través de la Sociedad Española de Parapsicología, Manuel Berrocal Muela y otros tantos, que me han invitado a participar gentilmente en sus presentaciones de las actividades de la institución, y en particular el tema que justamente elegí para exponer involucra este título, que es justamente fenómenos, el último abrazo de despedida, fenómenos paranormales entre enfermeras. Este libro fue publicado en 2018 2019 por editorial Luciérnaga, y justamente uno de los temas que yo voy a tratar aquí, el libro afortunadamente ha sido traducido al menos a 2 idiomas y se espera varias traducciones más, incluso al inglés y al portugués, de modo que la obra, bueno, tiene justamente la intención de mostrar un área básicamente poco conocida en relación con cierto tipo de fenómenos que podemos llamar espirituales, trascendentales, transpersonales, espirituales. No soy una persona espiritualista, ¿no? Si bien tengo una percepción agnóstica del mundo, pero a lo largo de toda mi carrera yo he tenido la oportunidad de entrevistar a docenas de psíquicos, médiums, sensitivos, videntes, incluso aquí mismo, en el Instituto de Psicología Paranormal. Estoy ahora justamente en mi oficina. Esta es una de nuestras bibliotecas especializadas, tenemos varias. Tenemos un laboratorio especializado, tenemos un salón de conferencias y una serie de actividades en esta casa que funciona desde hace 25 años en la enseñanza, investigación y orientación en parapsicología y en disciplinas vinculadas con lo transpersonal y lo espiritual. Pero sobre todo, una de nuestras principales preocupaciones en particular tiene que ver con cómo las personas aceptan o afrontan cierto tipo de experiencias, las cuales eventualmente pueden convertirse en áreas que pueden ayudarlos a, por un lado, desarrollar o controlar o facilitar este tipo de percepciones, y por otro lado, personas que quizá manifiestan, en todo caso, un interés sobre todo por inhibirlas, por neutralizarlas, o por conjurarlas, o por evitar que estas experiencias ocurran. En términos generales, yo soy psicólogo, soy docente universitario, en mi propia cátedra y en mi propia universidad hemos dictado diversos tipos de seminarios, cursos, conferencias internacionales acerca de estos temas. La Universidad Abierta Interamericana es una universidad privada que afortunadamente ha tenido una apertura realmente en torno a este tipo de trabajos de investigación. Y de hecho yo soy, por supuesto, a diferencia quizá de otros expositores, tengo una postura un poco más conservadora, ¿no?, respecto a la realidad de la experiencia paranormal y lo que llamamos la ontogénesis de este mundo. Al no ser espiritista, en realidad mi principal interés no es examinar la ontología, digamos, la realidad ontológica de si existe o no el mundo espiritual, sino que mi interés está puesto sobre todo en la persona del medio, en aquella persona o de la persona que trabaja en términos de lo que llamamos lo espiritual o lo transpersonal. Y esta es una ventaja, sobre todo porque tenemos nuestro principal objeto de estudio físico muy objetivo e inobjetable, justamente, que es el medium, que es el sensitivo.
de quien nosotros aprendemos muchísimo, de quien nosotros tenemos la posibilidad, a través de sus experiencias, de sus anécdotas, de su desempeño, de sus éxitos o de sus fracasos, de aprender a conocer cómo funciona el mecanismo de este tipo de experiencias y sobre todo, particularmente, que nos ayude a orientar a personas que pasan por experiencias que se presumen negativas o emocionalmente conmovedoras y que puedan aprender a normalizar esto que nosotros, en términos generales, llamamos lo paranormal. En consecuencia, la idea básicamente, por lo menos en este pequeño recorte de tema que he elegido para exponer, sobre todo en relación con las experiencias de las enfermeras, mi propuesta justamente es mostrar un poquito algunas de las experiencias que han ocurrido en el ámbito hospitalario. Van a encontrar, sobre todo si hablan con sus familiares que son enfermeros o enfermeras o con personas que han trabajado en el hospital, que muchas de estas experiencias, digamos, si bien pueden o no ser genuinas, en general las enfermeras recurrentemente escuchan testimonios e historias en relación con acontecimientos que podrían ser calificados como anómalos o extraños o que no tienen una explicación convencional o racional. El ámbito médico y el ámbito de la salud pública y sobre todo el ámbito de la institución de la salud pública es un ámbito, por supuesto, muy esquemático, en donde por lo general se percibe una enorme carga de estrés, de tensión, sobre todo por la situación de emergencia médica, y es un espacio en el que, curiosamente, la vida y la muerte están coexistiendo continuamente. Y sobre todo la muerte, y en el ámbito hospitalario la tasa de mortalidad tiende a ser alta, por supuesto, nos revela también como sociedad el modo en que abordamos la muerte, sobre todo la institucionalización del fenómeno mortuorio, de lo que llamamos el fenómeno de lo tanático. Y en este punto es interesante, en esta linealidad histórica, examinarlo desde el punto de vista de cómo ocurría la muerte en el pasado y de cómo ocurre hoy. En el pasado la gente moría en sus casas, era muy común. Las pestes, las enfermedades, el cáncer, la tuberculosis, la sífilis, diezmaban a poblaciones enteras en la Edad Media hasta la llegada de las vacunas y los antibióticos. La revolución de los antibióticos y las vacunas permitió que la gente sobreviviera más y la institución hospitalaria nos condujo a que la mayor parte de las personas, en términos generales, sobre todo cuando se trata de ciertas enfermedades, muera en hospitales más que en sus casas. Sin embargo, en las casas, por lo general, incluso hasta la década del 60, pero sobre todo a fines del siglo XIX, muchos investigadores encontraron que las personas, sobre todo los familiares de los pacientes murientes, quiero distinguir muriente de moribundo, que son dos cosas distintas, los pacientes de los murientes solían relatar episodios en torno a la persona que moría, lo que ellos en general, los investigadores llamaron las experiencias en el lecho de muerte. Estas experiencias en el lecho de muerte, por lo general, consistían en episodios en los cuales a veces el paciente entraba en un estado de lucidez inusual, en el que en algunos casos, incluso sorprendentemente, comía o tenía hambre, o reconocía a parientes o familiares, o incluso los llamaba y los convocaba a una reunión familiar. Se habla incluso de episodios en donde la muerte de alguna manera aguardaba, o sea, el paciente muriente esperaba morir, cosa bastante inusual, hasta que su familia llegara, comunicaba su deseo, sus últimas palabras, y finalmente la persona al cabo de unas horas o incluso no más de 48 horas fallecía. Esto es sorprendente, hay historias impresionantes, incluso relatadas en mi libro, por parte del paciente, sobre todo pacientes terminales, de quienes esperaba su muerte de forma inmediata y sus familias que vivían muy lejos, incluso en Europa y que tenían que viajar a Argentina, parecían como esperar el momento hasta que su familiar llegaba, se despedían o se perdonaban o se reconciliaban en ocasiones y finalmente estas personas morían. Lo notable de este tipo de experiencias es que muchos médicos y sobre todo las enfermeras comenzaron a observar estos episodios, sobre todo en relación con, por ejemplo, visitantes que encontraban a pacientes murientes que recibían las visitas de personas fallecidas antes que ellos, puede ser un abuelo, un padre, un vecino, hasta mascotas, a quienes reconocían
En algunos casos hay personas murientes que reconocían con alegría a estas personas y les confesaban a sus enfermeras y otros parientes que los habían venido a buscar y que entonces estaban a punto de morir. Pero en otros casos había pacientes o murientes que reconocían que esas figuras que aparecían allí, a veces como parientes fallecidos, otras veces como ángeles, otras veces como figuras religiosas, la Virgen María, Jesús u otras, venían a buscarlos e incluso se resignaban, o mejor dicho, por el contrario, rechazaban esa visita o se sentían temerosos porque esa visita significaba la inminencia de la muerte. Este fenómeno fue observado incluso en algunos ámbitos hospitalarios psiquiátricos, pacientes literalmente lobotomizados o esquizofrénicos o con un grado de evolución de su esquizofrenia muy importante, una degradación psíquica muy importante, incluso extraordinariamente recuperaban su lucidez, reconocían a las personas, tenían recuerdos de su pasado y luego fallecían. Esto sorprendió a muchos neurólogos, sobre todo de fines del siglo del siglo XX y del siglo XIX también, sobre todo por el hecho de que estas remisiones espontáneas de cuadros psicóticos eran literalmente imposibles. No se observaban en los pacientes en general, ni siquiera aquellos incluso más modernos medicalizados. De modo tal que para la neurología, un fenómeno que se considera una anomalía, o sea, un fenómeno literalmente médicamente inexplicable, tenía que ver justamente con este tipo de lucidez de la muerte, o lo que se llama lucidez terminal, que involucraba justamente esta extraña forma de reconocimiento de las personas y la recuperación de la memoria en una condición en la que no se esperaba esta recuperación tan espontánea, inmediatamente después de lo cual los pacientes morían. A mí me gustaría tener la posibilidad de contarles algunos pequeños casos, no solamente en relación con esto, sino también en relación con estos episodios y de cómo nosotros encaramos esta investigación que llevamos a cabo en Buenos Aires, en alrededor de 40 hospitales, entre los cuales había hospitales, asilos de ancianos, sanatorios, clínicas e incluso hasta ambulancias, de episodios que pueden ser considerados paranormales, la mayor parte de los cuales están descritos justamente en esta obra, El último abrazo de despedida, experiencias paranormales en enfermeras, y acerca de la cual nosotros llegamos a una conclusión en torno a la cual estas experiencias demuestran que al menos una parte de la comunidad de enfermería puede ser calificada bajo el título de la enfermera sensitiva. Y para reunir estas características, por supuesto, las enfermeras tienen que tener una serie de condiciones, particularmente lo que llamamos una sensibilidad medioambiental, en primer lugar. En segundo lugar, características que involucran la capacidad de las personas para empatizar con sus pacientes, para crear un vínculo afectivo con ellos. También ciertas condiciones de sensibilidad psíquica o mediúmnica, que posiblemente la misma enfermera posea y lo ignore, en virtud de lo cual tenga la posibilidad de percibir este tipo de eventos, que no involucra solamente a las enfermeras. También hemos escuchado testimonios de médicos, testimonios de personal de limpieza, instrumentistas, auxiliares de enfermería e incluso directores de hospitales, los cuales confesaron en parte que estos fenómenos ocurren, con la diferencia en que no lo quisieron reconocer públicamente, y por supuesto en el 100% de mi libro los nombres de hospitales, enfermeras, jefes de servicio y otros contextos han sido por supuesto eliminados por razones de confidencialidad. Este estudio comenzó justamente a partir de una estudiante mía, enfermera, estudiaba la carrera de psicología en su último año, y me comentó experiencias que ella y otros colegas habían tenido en un hospital, y como yo conocía ya algunas historias en relación con esto, decidimos embarcarnos en un estudio, en particular en ese hospital, y luego yo logré ampliar este estudio, junto con otros colegas también, en una vasta cantidad de hospitales en Argentina particularmente, aunque sé que, por supuesto, y he escuchado testimonios de estas experiencias en hospitales en otros países, incluso en España. De modo que lo que quisiera hacer en principio es tener la posibilidad de compartir con ustedes algunos de los casos que particularmente me llamaron la atención en torno a este tipo de episodios. Me gustaría compartir pantalla con ustedes en relación con esto. Voy a minimizar aquí
para mostrarles en esta pantalla, tengan la posibilidad de ver, no sé si tenemos, no sé si hice bien, compartir la pantalla. Es la primera vez que yo manejo otros canales de comunicación. Sí, 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 te escucho. Sí, 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 sí. Eso hice, lo que creo que en algún momento me dio la sensación de que estoy compartiendo dos pantallas al mismo tiempo y quizá me resulta un poco confuso. A ver, un segundo, ¿eh? Sí. Hay alguna función que no estoy manejando correctamente. ¿Se ve ahí? Sí, 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 sí. Lo tengo abierto en la pantalla. Ajá, a ver. Sí. ¿Se ve ahí? No, todavía no. Sí, lo que pasa es que no me aparece la foto. ¡Ay, perdón! Perdón, perdón. Ah, está bien. Sí, acá me confundí con alguna función. Ah, fantástico. Listo. ¿Estamos ahí? Perfecto. Es la primera que- Ah, ¿no se ve? Opa. ¿Ahí se ve? No. Ah, también. Sí, 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 sí. Por alguna causa no sé. ¿Tú estás intentando por otra vía? No. Ok. Bueno, no, si no, no, no hay problema. Yo puedo continuar la exposición. eh, Tengo el power para mí solamente y continúo hablando. No, no. Si no puedes, no, no, no hay problema. No, 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 está bien, está bien, está bien. No, no, no hay problema, está bien. En todo caso,
Debe haber algún conflicto o algo. Está bien, no hay problema. Me mantengo con la misma. Me mantengo con el Power abierto para mí solo y continúo hablando. Sí, 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 no hay problema. Fantástico. Bien, fantástico. Bueno, entonces, continuando un poco la idea, me gustaría entonces compartir algunas de las experiencias en torno a las enfermeras y así. Voy a leer apenas algunos casos para que ustedes tengan una idea de qué tipo de experiencias nos estamos refiriendo. En realidad hemos hecho, por supuesto, una estadística, una suerte de encuesta, alrededor de 400 enfermeras, de las cuales un porcentaje de ellas, que ahora vamos a mostrar, mostraron, o por lo menos reportaron, un número de experiencias muy características, y vamos a aplicar algunas causas por las cuales posiblemente estas enfermeras han sido testigos de estos episodios. Por supuesto, queda para otro tipo de estudio o análisis la posibilidad, cosa que sé que es muy común en España, de llevar tecnología y equipos y detectores y cosas por el estilo. En el instituto no estamos totalmente especializados en el uso de estas tecnologías. Hay varias cuestiones problemáticas en torno a esto que no sería un motivo de discusión en este momento, pero sí, sin embargo, me gustaría hacer mención del hecho de que nosotros, insisto, nos basamos en el testimonio de las enfermeras y a veces algunos médicos, pero sobre todo enfermeras y enfermeros que han presentado estos relatos tan intrigantes, ¿no? Por ejemplo, una de las enfermeras nos dijo que por la noche, ella trabajando en los quirófanos y estando sola, las camillas se corrían del lugar, ella las volvía a acomodar, se iba, pero cuando volvía, minutos después, estaban nuevamente fuera del lugar. Las luces se encendían solas y se abrían los tubos de oxígeno y se sentían que golpeaban la puerta. Ella dice, yo salí a ver quién era, pero no había nadie. A menudo se escuchaban llantos, voces que me llamaban, y cuando iba a ver tampoco había nadie. Otro testimonio, más o menos similar, relata que ella estaba trabajando en el turno noche, dice, tenía a mi cargo a 2 bebés en terapia intermedia. A las 3 de la mañana, cuando había terminado de atender a los bebés, del otro lado del vidrio divisorio de la unidad, observé que una mujer vestida de blanco se dirigía hacia una de las bebés que se encontraba bajo un tratamiento de LMT, de luminoterapia. La mamá de esa bebé estaba internada en el mismo hospital por una septicemia postcesárea, por un tipo de infección, y la mamá había muerto justo a la misma hora, pero ella no sabía nada que la madre había muerto. O sea, tuvo lo que podría ser una suerte de aparición de su madre ya fallecida. Otro paciente, dice una enfermera, también me refirió de una sombra, ¿no?, entre comillas, que se observaba y que lo venía a buscar. Yo le pregunté si eran personas malas o buenas, pero ella solamente me respondió que la venían a buscar y al otro día supe que había fallecido. Otro caso interesante, sobre todo en relación a lo que llamamos una forma polisensorial de percepción de este tipo de apariciones o de presencias, la cual se puede manifestar en forma visual, por eso se la llama apariciones, porque se pueden percibir por los ojos, o bien las enfermeras pueden oír voces, llantos, gritos, diálogos, y cuando la enfermera ingresa a esa habitación no encuentra a nadie. En este caso, aromas, olores. Ella dice un paciente que padecía de una patología, un glioblastoma multiforme, solía usar un perfume mezclado con un desodorante, con una mezcla que un familiar le preparaba. Era un perfume muy especial. El paciente tuvo una internación domiciliaria y yo me ocupé de él mientras permaneció internado. Mi experiencia ocurrió un sábado por la mañana, a las 9 de la mañana. Ella dice, yo estaba semidormida en mi cama, ¿no? Ese estado de semisueño, ¿no?, estado crepuscular, que en psicología llamamos estado hipnagógico, por lo general suele ser una fuente de percepciones, y de repente comienzo a percibir el olor del paciente de una forma tan intensa como si él mismo estuviera ahí. Pensé que era producto de mi imaginación, pero el aroma era muy penetrante. Entonces sentí que debía ir al hospital. Cuando llegué, dice la enfermera, supe que en el mismo momento en que había percibido su aroma, un par de horas antes, el paciente había muerto. Y ella lo interpretó claramente como una forma de aviso. En otras ocasiones las enfermeras, incluso en sus propias casas, tienen ciertas formas de percepción, como por ejemplo apariciones del paciente que está hospitalizado en la casa de la enfermera,
o incluso aparecen sueños por parte de la enfermera. En una ocasión, dice tuve un sueño en que una paciente a quien atendía en un hogar de ancianos, yo tenía con ella un vínculo, una conexión muy especial con esa paciente. En el sueño me pedía que la visite a su casa y también en el sueño la atendía como en su casa, tal como lo había hecho en el hogar. La paciente luego falleció. Mucho después yo supe por un familiar en qué cementerio se encontraba su cuerpo, y cuando visité su tumba, el lugar donde estaba enterrada era exactamente igual al lugar donde había ocurrido mi sueño. En torno nuevamente a experiencias vinculadas con apariciones, una enfermera recordó que en cierta ocasión su compañera y ella, estando solas, dice ella, sentimos que algo frío atravesaba nuestros cuerpos. Es una experiencia muy común en algunas enfermeras. Esa cosa fría había atravesado sus cuerpos por pocos segundos y al otro día por la noche había fallecido un niño. Es bastante común, dice ella, y es curioso, en su relato dice, ni siquiera lo consideramos algo paranormal. He escuchado el relato de madres que dicen que no quieren ocupar cierta habitación porque hay un hombre que las mira, y hay niños, sobre todo en hospitales pediátricos, que nos dicen que tampoco quieren dormir en una habitación específica porque una sombra los observa por detrás del, ella decía, por detrás del parante del suero. Incluso una médica llegó a relatar que estando durmiendo despertó abruptamente y vio una sombra masculina y oscura a los pies de la cama. O sea, todos estos relatos parecen guardar, curiosamente, cierta coincidencia, aun cuando no hay contactos entre las enfermeras y los médicos entre sí en términos de confesar este tipo de testimonios. Un caso particularmente muy curioso que se ha dado en muchísimos hospitales cuando entrevistamos y que también es un fenómeno que se observa con frecuencia en otros testimonios de enfermeras, incluso en otros países y en otros hospitales, es el fenómeno de los timbres, ¿no? Lo que una autora americana llama the buzzer effect, ¿no? El efecto del timbre. ¿Qué es el efecto del timbre? Les voy a contar un caso. En la habitación de un paciente anciano en un hogar que tenía el brazo derecho inmovilizado, el timbre sonaba de manera insistente. Su brazo izquierdo, donde tenía suero inyectado, también estaba inmovilizado, dice ella. No pudo haber movido ninguno de los dos brazos para tocar el timbre, dice la enfermera. Entonces mi compañera aleja el timbre de su cama para evitar que quizá él u otra persona, aunque en realidad estaba solo en la habitación, pudiera tocar el timbre, pero el timbre aún así sonaba una y otra vez. Al otro día el paciente fallece, pero el timbre seguía sonando. A pesar de que ya no había nadie en aquella habitación, el timbre no tenía ningún defecto técnico y a pesar de que lo hicimos revisar, el timbre funcionaba perfectamente bien. Este fenómeno del timbre es muy curioso, hay anécdotas de muy diversos, yo elegí esta, pero hay varios tipos de anécdotas en relación con este episodio en particular. Y en un hogar de ancianos en una localidad de Buenos Aires, una paciente recuerda haber atendido hasta su muerte a un paciente joven de unos 50 años que tenía un tumor en el riñón con metástasis en varias partes del cuerpo, sabía de su enfermedad y que poco tiempo de vida tenía, que estaba internado en una habitación, que tenía un ventanal desde donde se veía el parque del hogar, y una noche dijo haber recibido la visita de uno de sus 3 íntimos amigos, que estaba apoyado en uno de los árboles, que había fallecido antes que él, y que lo llamaba con insistencia, el amigo al paciente. Y en la tercera noche, el paciente había finalmente fallecido. Otro fenómeno, y termino con esto, con esta primera parte, otro fenómeno muy curioso tiene que ver con nubes, vapores, luces que se ven en torno al paciente muriente. Una paciente en extremo obesa, en la unidad de terapia intensiva, falleció después de un intento por revivirla, por hacer un RCP, pero no respondió a nuestro procedimiento, relata una de las enfermeras. El médico la declaró muerta ya que no podía hacerse más nada y mi jefa y yo quedamos junto a su cuerpo para sacar el suero y despacharla a la morgue. De repente vimos como de la zona del abdomen se escapaba hacia arriba y velozmente una nube blanca y vaporosa que se diluía y ambas quedaron muy asombradas ya que nunca habían visto algo semejante. Y otro fenómeno también sumamente curioso que muchas enfermeras relatan son animales como por ejemplo aves, gatos, a veces perros. Por supuesto, los hospitales impiden que estos animales, por razones de higiene, etcétera, ingresen, pero a veces en algunos servicios
Algunos animales ingresan con el propósito de llevar a cabo algún tipo de práctica, sobre todo terapéutica con los animales. En este caso había un gato callejero en un amplio parque del hospital que por lo general se solía trepar a las ventanas. Y es muy curioso el relato porque la enfermera dice que este gato merodeaba en el parque del hospital, se paseaba por las ventanas de las habitaciones, y una noche el gato estaba muy insistente por entrar a la habitación de Mari, una paciente traqueotomizada, dice ella, y a pesar de que ella la echaba al gato, el gato insistía una y otra vez a entrar por la ventana. Al día siguiente, ella se enteró que la paciente tuvo un paro cardiorrespiratorio y falleció. Incluso, dice ella, en algunas habitaciones, cuando el gato visitaba alguna habitación, había que ver dónde el gato estaba, porque justo iba al servicio donde se hospedan los pacientes más graves, algunos de los cuales son terminales. El gato tenía la costumbre de dar vueltas alrededor de algún paciente, lo cual indicaba que alguien iba a morir. O sea, habían descubierto una suerte de código entre el gato y el paciente muriente. Ella relata que una paciente había tenido un accidente automovilístico y había quedado en un estado casi vegetativo y el gato rondaba por su ventana de su habitación hasta que pocos minutos después la paciente falleció. Este tipo de relatos que acabo de mencionar, por supuesto en el libro aparece un puñado de, podríamos decir, los mejores casos, pero llegamos a coleccionar alrededor de 3.000 o 4.000, creo que 3.500 casos, si mal no recuerdo, algunos de los cuales eran testimonios confiables, otros provenían de relatos de otras personas, y esto en general distorsionaba un poco el carácter genuino del testimonio. Dan cuenta de que efectivamente existe un número de experiencias que nosotros llamamos anómalas o paranormales, que los médicos relatan. Entre estos testimonios aparecen, por ejemplo, extrañas coincidencias entre el momento de la muerte de ese paciente terminal y la detención de un reloj o la caída de un cuadro en la casa, lo cual para incluso muchos pacientes era una sincronicidad o lo sentían como un mensaje significativo en términos de que el familiar sabía que eso era una señal de que el paciente había muerto justo a la misma hora del momento de la muerte, en coincidencia con el evento que ocurría en la casa. Estas visiones en el lecho de muerte y muchos de estos fenómenos, por lo general, había, bueno, por supuesto, olvidé mencionar otros casos, como por ejemplo cambios en la temperatura ambiente y fenómenos de estas características, y involucran sobre todo a estos pacientes, de los cuales en general nosotros dividimos estos testimonios en dos grandes grupos, a través de un tipo de cuestionario, una encuesta, que llevamos a cabo con las enfermeras, en dos tipos. La enfermera, perfecto, en general las enfermeras podían ser, digamos, auditoras o escuchaban el testimonio de otras enfermeras, de los pacientes o de los familiares, o por el contrario, las experiencias en general eran vividas por las mismas pacientes. Para un poco sintetizar el tipo de experiencias que por lo general eran muy comunes, por lo general los niños en los ámbitos hospitalarios pediátricos, por ejemplo, es muy común que reporten cierto tipo de experiencias, sobre todo dos de ellas particularmente notables, experiencias que llamamos experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Típicamente la visión de un túnel, el ingreso a través de ese túnel y la recuperación de la memoria después de ese proceso, experiencias de salir del cuerpo, o sea, pacientes que tenían la experiencia, incluso siendo intervenidos quirúrgicamente, de observar a cierta distancia desde una esquina de la sala de intervención lo que los médicos estaban ejecutando, los momentos de lucidez que hemos mencionado anteriormente, casos en los cuales los pacientes tenían la necesidad de reconciliarse con sus familiares después de un largo momento de pelea, animales que anticipan la muerte, y estas experiencias que tienen que ver con lo que en las enfermeras llaman las experiencias de fin de vida, ¿no? Que tienen que ver con la presencia consoladora del familiar ya fallecido que aparece en el lecho de muerte, el momento de prepararse para la partida, la conexión con esos visitantes, ¿no? Conexión o el deseo de que aparezcan o el deseo de que se vayan de allí, o seres queridos esperando, e incluso asuntos pendientes por resolver. Nosotros llevamos a cabo este estudio tratando de evaluar muchas variables, muchas características psicológicas, como por ejemplo la salud mental de la enfermera,
si la enfermera padecía de algún tipo de antecedente alucinatorio, esquizofrenia o cosas por el estilo, lo cual quedó descartado. El estrés laboral, si las situaciones de presión laboral podían influir quizá en la percepción de este tipo de fenómenos, y también, sobre todo, particularmente, y esto sí resultó muy interesante, las características empáticas de la enfermera. Por lo general, la enfermera que se ponía en el lugar de su paciente, que experimentaba su dolor, que tenía una conducta, una actitud de proximidad, por lo general solía tener mucho más reconocimiento de este tipo de experiencias. De modo tal que, en términos generales, un poco para sintetizar, después de esta interesante encuesta de las cuales 235 enfermeras tuvieron experiencias y 109 no las tuvieron, y a través de las cuales tomamos una serie de instrumentos, de cuestionarios psicológicos y entrevistas que hemos hecho largamente a un gran número de enfermeras, los resultados en general muestran claramente que el tipo de experiencia más comúnmente, digamos, reportada por estas enfermeras tenían que ver con experiencias cercanas a la muerte, experiencias de salir del cuerpo y sobre todo particularmente experiencias de sensación de presencia, ¿no? O sea, esta experiencia de sentir que algo o alguien está allí, en algún lugar de la habitación y por supuesto saber que uno está solo, darse vuelta y no encontrar absolutamente a nadie, ¿verdad? De modo que, bueno, este estudio, por supuesto, lo hemos publicado en inglés, en español, y por supuesto a través del libro, pero yo estoy seguro que en el futuro tendremos la posibilidad, así como ha ocurrido cuando he dado estas presentaciones en otros países, que continuaremos coleccionando casos en torno a este tipo de experiencias, y de hecho los invito a tener la posibilidad de consultar los libros, tanto El último abrazo de despedida como el libro que Merce está leyendo, espero que sea de su agrado, Neurociencias, en la frontera de lo paranormal. Son dos títulos que que se han publicado el año pasado en España y espero que tengan la posibilidad allí de poder leerlos. Están, por supuesto, en todas las librerías españolas y, de hecho, tener la posibilidad de tener un mejor acercamiento acerca de literatura de investigación, con casuística, con testimonios, con datos realmente confiables y concretos en torno a este tipo de experiencias, acerca de las cuales la ciencia contemporánea todavía no nos ha dado una respuesta totalmente diáfana, clara, acerca de cómo y por qué ocurren, y por eso nosotros estamos en este camino, en un intento por tratar de comprender mejor estos fenómenos y este tipo de experiencias. En principio, por supuesto, muchas gracias por este espacio y tener la posibilidad de compartir con ustedes a través de Merce y sus colegas, por supuesto, esta grata posibilidad de exponer mi presentación en este encuentro virtual. Muchas gracias y muy amables. Te damos las gracias, Alejandro, de parte de todo el equipo, y sobre todo quiero destacar que yo tuve el placer de conocer a Alejandro. Lo que pasa es que seguramente no se acuerde de mí porque conoce a muchísima gente. A nivel personal nos conocimos en el Bar Negro, estuvo aquí, aquí no, sí. Estuvo en Madrid porque yo ya no estoy en Madrid. Le conocí gracias a Manuel Berrocal y fue muy importante para mí porque yo estaba en un proceso de búsqueda, ¿no? de saber qué es lo que me estaba sucediendo. Yo no sabía ordenar mi sensibilidad psíquica, yo no sabía explicar qué es lo que pasaba con esas conexiones, vamos a llamarle conexiones. Y entonces adquirí uno de sus libros, el primer libro que adquiero, empiezo a estudiarlo. Y me sirvió muchísimo, además, para animarme a montar, crear una sociedad aquí en España, donde, tanto con Alipsi, que también tengo el placer de conocer a Marcelo, hacer esa calidad de estudio, ¿no?, que merece todos estos temas. Gracias, Alejandro. Por supuesto, ahora vais a poder disfrutar, de la información que ya estáis viendo con la ponencia, estáis viendo la información, contacto de la página web de Alipsi. No obstante, también os he comentado por Facebook, en preguntas que habéis realizado, que al ser conferencia no se puede interactuar, pero ellos además disponen, de vez en cuando, de test en la misma página que utilizan para estudios, test totalmente anónimos, que sirven muchísimo para seguir avanzando en este maravilloso mundo, vamos a poner misterioso, pero en cierto modo real. Muchas gracias, Alejandro. Nos vemos pronto, nos escuchamos pronto. Un saludo. Muchas gracias.
La Sociedad de Estudios de Medium y Psíquicos, de la mano de Mente Psíquica, os dan la bienvenida al primer congreso Los Poderes Ocultos de la Mente, donde podréis escuchar a profesionales del conocimiento de la mente humana, sensibilidad psíquica, estados de consciencia, mediunidad e inteligencia emocional. Un recorrido por las experiencias y sabiduría de los ponentes Manuel Berrocal, Ser School, Juan Gómez, Paco Lozano, Alejandro Parra, Jesús Callejo, Nun, Mónica Vigloria, David Sentinella, Miguel Rodríguez, Rebeca Lebrón, Alex, Merced, Liliana Cheli. Crea tus propios códigos a través del conocimiento. Experimenta con la fuerza de tu mente. Siente. Crea. Vive.